Bueno, buenas noches con todos. Eh, Muchas gracias por su asistencia. Estamos hoy día otra vez reunidos para tener una actividad más de la parte científica del capítulo de Medicina Intensiva Pediátrica de Sociedad Peruana de Pediatría. Mi nombre es Manuel Munaico, para los que no me conocen, yo soy pediatra intensivista del Hospital Rebagliati. Yo tengo el honor de poder ser el moderador y poder presentarles a una persona que investiga mucho acerca de en la parte de pediatría intensivista. Es una excelente persona que he tenido oportunidad de conocerlo justo en el último congreso de medicina intensiva. Tengo el placer de poder presentarle al doctor Sebastián González. Él es coordinador general de la Red Network, profesor adjunto de pediatría y de pediatría intensiva de la Universidad de la República en Uruguay, y es una excelentísima persona. Tengo un placer, ojalá, si estuviéramos en vivo le pediríamos un aplauso, pero los dejo con ustedes para que él exponga justamente la parte de ventilación mecánica en pediatría, ¿no? Que lo pone un tema muy, muy interesante. No sé si Sebastián podrías poner la presentación. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ujú. Bueno, Manuel, el gusto es mío, realmente es un gusto. Espero no aburrirlos con mi presentación y espero que me hagan preguntas y espero poder contestarlas al final de la charla. Es muy difícil dar una charla en poco tiempo de un tema que lleva años de aprendizaje, pero bueno, quería darles por lo menos algunos, cómo yo veo la ventilación mecánica en niños y qué piezas son claves en el manejo de los niños que requieren ventilador. De alguna forma también en el título pongo título medio atrevido, que es provocador, cómo no morir ni matar en intento, o sea, cómo no morir uno y desesperarse, ni tampoco matar al niño en intento. Voy a mostrar un poquito a qué me refiero con esto. Lo primero, bueno, no tengo conflicto de interés, nunca he trabajado con ninguna empresa vinculada a nada de la biotecnología vinculada a los ventiladores mecánicos. Y bueno, es mi gusto y mi placer participar con la Sociedad de Pediatría del Perú. Lo primero es dar un contexto a esta charla. ¿En qué época estamos hablando de ventilación mecánica? Y un poco para hacer historia, los que les guste la historia de la medicina, les recomiendo a los que no les guste también que se atrevan a leer un poco la historia de la ventilación mecánica. Cuando hablamos de ventilación mecánica, hablamos de ventilación que comenzó hace 70 años. El principal motor de la ventilación fueron las epidemias de polio, tan frecuentes a mitad del siglo pasado, que mataban a muchos niños. Ahí ven lo que eran los ventiladores a presión negativa, los pulmotores de aquella época, y cómo se llenaban salones. Y bueno, esa desgracia que fue las epidemias de polio, sobre todo en el norte del mundo, hicieron a este señor, Ibsen, un danés que estaba estudiando en Estados Unidos, y que una de las epidemias de polio se le ocurrió la idea, porque no daban abasto los daneses con la cantidad de niños que había, y a adolescentes y adultos con polio, y empezó a aplicar lo que hoy en día todo el mundo usa, que es la ventilación a presión positiva. Tomó a 1.500 estudiantes de medicina que les aplicó traqueostomía. Ese es el caso de la primera niña, ¿no? Polio, parálisis ascendente, fallo respiratorio, y él ideó hacer traqueostomía y con un ambú, como lo decimos acá en Uruguay, eh, reunió un montón de estudiantes que estuvieron haciendo bolsa a través de una traqueostomía a niños enfermos con polio. Y bueno, así nació el cuidado intensivo. O sea, la ventilación mecánica fue lo que abrió las puertas a un mundo nuevo médico, un mundo nuevo que revolucionó la medicina, que dio vida a estos niños y bueno, obviamente a un montón de otras enfermedades, y que permitieron el desarrollo de los cuidados intensivos. O sea, cuidados intensivos, medicina moderna y ventilación mecánica están íntimamente ligados. Ahora, no es por pinchar el globo, pero eh, hace años que estamos hablando de esto, ¿no? Capaz que no necesitamos más ventilación mecánica. Fíjense, 70 años después de Ibsen, se está hablando de que capaz que hay que pensar en que en breve tiempo la ventilación mecánica es un recuerdo, un mal recuerdo. Yo, un poco en tono de broma, pero bastante en serio, digo que si me da la vida para verlo, cuando esté terminando mi carrera, quizás estoy rememorando de decir, bueno, en los 2000, a principios de los 2000, nosotros,
Cuando yo empecé medicina, nosotros colocábamos tubos de plástico en la garganta de los niños y les aplicamos ventilador, con un ventilador a través de eso. Yo creo que eso es lo que contaremos como algo. ¿Y por qué? Porque hay que ver que hemos pasado de eso, de estar usando ventilación mecánica casi que por defecto en el fallo respiratorio grave, como pasaba en los 70, ahí tienen un boceto de uno de mis mentores que escribió, que dibujó ¿no? Un neonatólogo correteando, un pediatra neonatólogo correteando a un niño para intubarlo, a tener editoriales recientes del manejo sin tubo del fallo respiratorio neonatal, o sea, necesitamos intubar, y eso epidemiológicamente lo sabemos. Está en vías de extinción la ventilación mecánica invasiva. Invasiva. Ustedes ven la tendencia en Europa, en toda Latinoamérica. Estas son gráficas, fíjense cómo bajan prácticamente que a cero. Cero no, un mínimo porcentaje de niños con bronquiolitis. No sé si es, obviamente Perú es una de las principales cargas de enfermedades, bronquiolitis, neumonía. Cada vez los pediatras en el mundo intubamos menos y manejamos con métodos invasivos. Y esto va de la mano con que tenemos que aprender, les recomiendo este artículo, a que nosotros influimos en el derrotero de las enfermedades que atendemos. No es solo el huésped, no solo el insulto, llámese bronquiolitis, neumonía, trauma, sino también los médicos. Y para aprender iatrogenia, o sea, todos los daños vinculados a nuestros cuidados, nosotros queriendo curar cuánto daño podemos llegar a generar, creo que la parte más visible es la ventilación mecánica. Fíjense lo que es el diagnóstico retrospectivo que podemos hacer hoy. Hay artículos de los 70 que publicaban en PubMed, esto está disponible en PubMed, este artículo, que los colegas que aplicaban ventilación invasiva proponían poner profilácticamente drenajes de tórax para evitar los neumotórax a tensión y matar al paciente cuando se estaban aplicando ventilación mecánica. Hoy es impensable, es verdad, tenemos neumotórax, pero son nada al lado de lo que era antes. ¿Y eso por qué? Y un poco para entender el título de esta charla. Uno, sin entrenamiento, y por eso es muy saludable este tipo de actividades con ustedes, colegas, uno puede transformar la ventilación mecánica invasiva sin entrenamiento y sin pensar lo que se hace en un arma de destrucción masiva. No lo digo yo, lo puso Caleb Abbas que es un colega pakistaní, que tengo el gusto con haber trabajado más de una vez, y que trata el entrenamiento de los pediatras en ventilación mecánica es fundamental para transformar esto en un arma. Y literalmente un ventilador mecánico mal utilizado puede matar a una persona. No es extraño entonces que cada vez sepamos que la ventilación mecánica, cuando es necesaria, incluso la dosis del ventilador, la dosis de cómo usemos ese aparato que salva vidas, cada vez es menor en todos los sentidos. Cada vez menos volumen corriente, cada vez menos presiones, cada vez menos exigentes y más cuidadosos con todo lo que pueda afectar a la función pulmonar del niño que tiene fallo respiratorio, una lesión pulmonar aguda, como el manejo de líquidos, tratar de usar valores de PIB más bajos, etc. Este artículo de uno de los padres de la medicina moderna intensiva, como Luciano Gattinoni, habla de eso, de cómo cada vez menos es más, incluso los niños que necesitan ventilación mecánica, que por suerte son los menos. Si uno ve toda la evolución de la ventilación mecánica, el entendimiento del distrés, de la lesión pulmonar por ventilación, etcétera, le hemos echado la culpa a distintas cuestiones. Al principio eran las presiones altísimas que usábamos, después nos dimos cuenta que en realidad era el volumen que insuflábamos, más que las presiones lo más importante. Luego nos dimos cuenta que hay un trauma que es biológico con la disipación de la energía. De hecho, hoy en día faltaría la parte de ergotrauma, que se habla de la energía que uno utiliza para ventilar a un niño, puede generar daño, puede generar mucho daño. Y bueno, como dice Tyrion Lannister, una de las cosas más difíciles que hacer es no hacer nada, o hacer lo mínimo que uno pueda. Vamos a ver cómo aplicamos esto con ventilación mecánica. Y para eso es importante fisiología. ¿Qué es lo importante de la fisiología? Ustedes digan, ¿qué dice Sebastián González que le trae cómo respiran las aves? ¿Qué tienen que ver con esto? Bueno, las aves son expertas respiradoras, por decirlo de una manera. Fíjense estos estudios viendo la fisiología de estos animales, de las aves, y cómo toleran
mucho mejor la hipercapnia, cómo toleran mucho más la polipnea, cómo oxigenan tanto mejor. Y bueno, tiene una razón fisiológica que nos ayuda a entender por qué nosotros tenemos una estructura pulmonar que dice John Best, ese artículo es imperdible también, de que quizás nuestro pulmón sea un error evolutivo. Las aves, al contrario nuestro, nosotros respiramos por un mismo caño, tenemos que entrar aire fresco y sacar el aire con los desechos del metabolismo tisular, por el mismo caño. Las aves tienen en paralelo estos sistemas, o sea, oxigenan por un lado, oxigenan su sangre por un lado, y las formas parabronquiales que tienen, por otro lado, ventilan. O sea, la ventilación y la oxigenación se manejan por separado. Nosotros no. Así que la unidad pulmonar se encarga de las dos cosas. El alveolo se encarga de las dos cosas. Y el volumen va un poco en paralelo. Por eso son tan buenas oxigenadas y por eso toleran, como los gansos del Himalaya, volar 2.000, 3.000 metros encima del Everest. Parece una pavada, pero ustedes, los peruanos, los colegas de Perú, me pueden enseñar muchísimo a mí de fisiología. Les voy a decir algunas cuestiones que creo que aplican a muchas regiones del Perú y que son olvidadas. Lo otro a recordar fisiológico es el volumen corriente fisiológico en prácticamente la totalidad de los mamíferos es alrededor de 6-7 ml por kilo, ajustado al quilaje de peso ideal. Un ratón, 6-7 ml kilo. Un elefante, 6-7 ml kilo. Esto va de la mano con entender que nunca fue fisiológico cuando nosotros ventilamos con volúmenes corrientes objetivos de 10, 12, 15. Eran totalmente suprafisiológicos. Los pulmones sanos se dañaban con esos volúmenes corrientes. Y esto está bastante conservado en todas las especies, o sea que no hay que asustarse con usar volúmenes corrientes bajos, entre comillas, como uno tiene que pensar en 6 o 7 milikilos, porque en realidad es lo fisiológico. Ese es otro punto importante. Vayamos a lo que les decía de la oxigenación. La Rinconada, ciudad de Perú, donde se hizo esta investigación, y muchos colegas quizás que me están escuchando esto, no se asusten cuando un niño que no consulta por una enfermedad respiratoria satura 88% ventilando al aire. Y esto es algo olvidado que tienen que considerar cualquiera que atienda a niños, por ejemplo, que nacieron y viven, y además son tratados en hospitales de la altura. La mediana de una saturación de un niño, quizás a 5.000 metros, puede andar en 85-88% de oximetría. Esto tiene que calibrar mi ventilación mecánica. No puedo tener los mismos objetivos. Yo, aquí, atendiendo a niños con fallo respiratorio agudo, a nivel del mar, como estoy en mi ciudad Montevideo, que los que trabajen aplicando ventilación mecánica a 2.000, a 3.000 o a 3.500, 4.000 metros, como es en La Paz. Fíjense qué interesante estos trabajos que la gente nos cita, los expertos del norte nos citan, pero hay mucha investigación hecha fundamental en los países como los nuestros, que muestran, fíjense, lo que es el pH de un niño a los 10 días de vida. pH un poco elevado, un poco alcalémico el niño. ¿Por qué? Porque tiene que hiperventilar. Los niños habitualmente que viven en la altura están más polimneicos que los niños que viven y nacen a nivel del mar. Ni que hablar la oxigenación. La PaO2 que uno tiene cometido entre 60, 70, 80, hablamos pero a nivel del mar. De hecho, la mayoría de los consensos del mundo directamente ningunean a los millones de niños que viven a nivel de, por ejemplo, en la cordillera andina. Esto es lo mismo con la frecuencia respiratoria que le decía, también investigaciones que tomaron datos peruanos, así como Ruanda, Guatemala, otros lugares de altura. ¿Por qué digo esto cuando hablo de ventilación mecánica? Nosotros, ustedes, tienen que calibrar los objetivos de oxigenación de forma diferente a los que yo tengo a nivel del mar. Eso, cuando lean un consenso y le digan, bueno, el objetivo de saturometría en una lesión pulmonar grave son 90% de saturometría, bueno, eso quizás aplique para el resto del mundo, pero quizás yo en Bogotá o en alguna ciudad de altura, en Cusco, en La Paz, como le decía, Cochabamba, no sé, los lugares de altura andinos, quizás mi saturometría objetivo sea mucho menor. Por ende voy a tener que titular la FIO2 de mi ventilación mecánica de forma diferente. O sea que hay que considerar la altura cuando uno aplica y calibra el ventilador. Un poco más de fisiología normal. Y no me maten por esto, porque creo que es muy importante que ustedes lo tengan
o que lo rememoremos. ¿Qué es la ecuación del movimiento? La ecuación del movimiento son ecuaciones físicas, matemáticas, perdón, que hablan de fenómenos físicos, del movimiento de gas que tenemos que hacer los seres humanos, cualquiera, que respira a nivel atmosférico, para entrar aire fresco a las estructuras pulmonares para generar la oxigenación y la ventilación. ¿Y eso depende de qué? Depende de gradientes de presión. Y entre los gradientes de presión globales dependen del volumen que yo quiera insuflar. Esa es la fórmula adecuada de ecuación de movimiento a la respiración humana, de la compliance, de la distensibilidad del sistema respiratorio, de las resistencias de todas las vías que lleven de aire y de los flujos. Esto obviamente, aplicándolo a ventilación mecánica, depende este gradiente y esta ecuación de movimiento de si, por ejemplo, estoy en ventilación mecánica asistida, o sea que el paciente participa, o sea que hay gradientes de presión que el paciente genera con su trabajo, o si estoy en una situación de ventilación que llamamos controlada. Quiere decir que el 100% del trabajo respiratorio lo hace el ventilador. Y esto es muy importante porque en realidad los gradientes de flujo de aire dependen del volumen que quiere insuflar, dependen de las resistencias y dependen de la distensibilidad, del componente elástico. Bien, esto es un poco el resumen, las ecuaciones clásicas, la inversa proporcionalidad que tiene el volumen, ley de Boyle, el volumen y la presión, con la compliance, la distensibilidad, etc. Esta es la ecuación de movimiento, que permite explicar cómo se genera el trabajo respiratorio. ¿Sí? Si uno aplica la fórmula de trabajo respiratorio en la ecuación de movimiento, en realidad se puede medir qué cantidad de presión genera el paciente con su fuerza muscular, más la presión generada por ejemplo, un ventilador a presión positiva. Entonces, hay distintos problemas que pueden suceder, que pueden determinar un aumento del trabajo respiratorio. Como para hacer una división, aunque en la realidad sean siempre mixtos, si hay un problema resistivo, si hay un problema de resistencias, seguramente vayan a tener que necesitar ese sistema respiratorio menos frecuencia respiratoria, más tiempo para insuflarse y más volumen corriente para insuflarse y airearse bien. Y por el contrario, cuando hay un problema elástico pulmonar, o sea, el problema no es tanto de vía aérea y de la vía de conducción, sino del sistema tóraco-pulmonar, quizás pueda utilizar más frecuencia respiratoria y menos volúmenes. Deba usar menos volúmenes corrientes, todo derivado de las fórmulas de la ecuación de movimiento y que me ayudan a entender el trabajo respiratorio. ¿Y qué gradientes tiene que generar? Bueno, desde la boca hasta el alvéolo hay distintos gradientes. Para insuflar el pulmón, la más importante es la presión transpulmonar, o sea, la diferencia de presión entre el alvéolo y la presión pleural. También para insuflar el pulmón uno tiene que hacer el ventilador, el paciente, los dos o uno u otro, tiene que generar vencer otros gradientes de presión. Por ejemplo, el gradiente de presión transtorácica, que es la diferencia que considera, o el gradiente de presión que considera todo lo que se sobreimpone a la distensibilidad pulmonar con la caja torácica. Ergo, no es lo mismo el gradiente de presión que tenga que hacer un paciente edematizado, que puede tener mucho edema de Pader, o un obeso, que tiene mucha cantidad de presión, que va a tener que gastar o el paciente o el ventilador en, por ejemplo, distender la caja torácica. Esto lo digo porque tiene que tener el clínico en la cabeza que un paciente edematizado, por ejemplo, puede necesitar muchas presiones de ventilador y no tener un problema elástico pulmonar, sino que elástico torácico, ¿verdad? O sea que pensar en los distintos comportamientos nos va a ayudar a los clínicos, al clínico que aplica ventilación mecánica invasiva, para entender qué es lo que está sucediendo. Nosotros en la clínica cotidiana tenemos los pulmones más difíciles de ventilar. No hay pulmones tan heterogéneos como la bronquiolitis aguda. Ninguna enfermedad, o pocas enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando se aleja de la relación ventilación-perfusión de uno, sabemos que hay alteraciones y se genera hipoxemia. Y la bronquiolitis, por ejemplo, las neumonias en los niños que tienen menores de 1 año,
donde generan por razones fisiológicas que ahora no voy a ahondar porque no me daría el tiempo, tienen gran tendencia a la construcción y al colapso de la vía aérea, bueno, coexisten muchos determinantes de hipoxemia. Puede haber zonas como atelectásicas, neumónicas, donde predomina el efecto Jung, y puede haber otros que predomina el efecto espacio muerto, zonas sobredistendidas. Y eso tiene que saberlo el clínico. No hay una receta para tratar esto. El otro determinante fisiológico es la postura. La mecánica pulmonar en un niño que está acostado y los gradientes en un niño acostado son diferentes, acostado boca arriba me refiero, son diferentes quizás a los que tiene que aplicar un niño cuando está en ventilación en prono, de cúbito prono, o cuando está de costado. Todo esto, ¿cómo se altera? Bueno, lo que hay que hacer es medir frente a cambio de posición, cómo impacta no solo la ventilación-perfusión, sino también la distensibilidad y también la resistencia de la vía aérea intratorácico, el cambio postural. Y eso es fisiología. A saber, está muy estudiado, cuando hay problemas de oxigenación importante y el PAFI es muy bajo, en la gasometría uno mide y el PAFI está muy bajo, puede haber una cierta correlación con el grado de shunt pulmonar. PAFI por debajo de 100, seguramente el 50% o más de la globalidad del sistema pulmonar aereado pueden estar shunteando. Quiere decir que hay que pensar que a niveles severos de hipoxemia seguramente el efecto del shunt sea muy, muy importante. También fisiología. Niños, miren esta ficha del 82. ¿Qué les sucede a los niños que están en ventilación mecánica? ¿Por qué se ponen hipoxémicos muchas veces? Miren, el foramen oval permeable, hay algunos estudios que muestran que hasta el 30-40% de los lactantes menores de un año, también se vio esto en adultos, pueden shuntear intracardíaco a pesar de no tener una cardiopatía congénita. Otro mecanismo de hipoxemia, que no es pulmonar, pero que tiene que considerar el clínico, sobre todo cuando desarrollaron hipertensión pulmonar los niños en ventilación mecánica, y uno lo puede ver, y hay hipoxemia refractaria a ciertos tratamientos. Bueno, quizás el problema es más hemodinámico que respiratorio. Los voy a invitar a que empiecen a entrenarse en esto que nosotros hacemos hace años, con grupo de colegas chilenos, con Pablo Cruces, con Franco Díaz, colegas con los que trabajamos entre Uruguay y Chile, midiendo mecánica respiratoria en niños. Por ejemplo, el de abajo, en niños sanos, que se fueron a operar a bloque quirúrgico, sin enfermedad pulmonar, y después estudiamos también los niños con bronquiolitis grave. Y nos encontramos con muchas sorpresas. Y les voy a mostrar algunas, pero lo que quería darle en estas fichas, ustedes pueden ver cómo nosotros hacemos mediciones mecánicas muy sencillas, que con cualquier respirador uno puede hacer. Lo único que tiene que asegurarse es que el niño esté sin esfuerzo muscular para tener mediciones en condiciones estáticas, y uno puede discriminar con una maniobra en volumen control, por ejemplo, aunque es lo clásico, se puede hacer también en presión control, puede medir con una oclusión inspiratoria sencilla de 2 segundos y una oclusión expiratoria de 2 segundos, puede enseguida medir la meseta, medir la PIP total que tiene el sistema respiratorio y hacer un análisis muy rápido y muy informativo, muy importante, de cuál es la situación mecánica del sistema pulmonar que me tocó ventilar. Esto tiene una forma de hacer, es ejercitarlo, lo pueden hacer con cualquier ventilador, los ventiladores modernos todos tienen maniobras de oclusión, son muy sencillas de hacer, créanme, lo hicimos en su momento desde que éramos residentes, al principio no entendés nada hasta que empezás a agarrar de la mano, y después empezás a pensar el niño que estás ventilando de otra manera. Bueno, vayamos a quizás la parte más divertida para ustedes. ¿Cuándo yo aplico ventilación mecánica? Bueno, hay distintas formas. De hecho, en bloque quirúrgico, esos niños que estaban operándose, uno le indujo el fallo respiratorio, el anestesista fue, lo paralizó, lo anestesió, y le indujo un fallo respiratorio y tuvo que usar ventilación mecánica invasiva para sostener mientras que duraba la cirugía el sistema respiratorio. Básicamente, 3 grandes formas de fallo respiratorio pueden llevar a la intubación. Uno, cuando fracasa el control neural, respiratorio, el ejemplo clásico puede ser el coma, un traumatizado grave que uno va y sustituye la ventilación porque falló secundario al coma, al neurotrauma. Luego uno puede tener problemas de bomba muscular directamente, alguien con un Guillain-Barré. Sé que en Perú tiene seguramente hayan visto algunos, tienen reportes, estaba
escuchando y leyendo con mucho interés problemas con Guillain-Barré, fallo respiratorio por fracaso de bomba, y si no, lo más frecuente de todos los días es las alteraciones mecánicas, que es lo que sucede en la enorme mayoría de los niños con bronquiolitis, con neumonía, con distrés, con lo que quieran llamar, que afecta a una enfermedad pulmonar primaria, que altera la mecánica respiratoria normal, que altera la ecuación del movimiento y que genera mecanismos de insuficiencia respiratoria grave. Según la causa, ¿cuál va a ser mi estrategia pulmonar y ventilatoria? Y siempre protegiendo el ventilador, como dijimos desde el comienzo, el sistema pulmonar. Ustedes me dirán, yo no puedo aplicar, fíjense, son cuatro niños con diagnóstico de bronquiolitis al ingreso. BRS todos. ¿A ustedes les parece, mirando esas placas, que todos pueden estar ventilados igual? Obviamente no. Seguramente me equivoco si aplico lo mismo en los cuatro niños. De hecho, un mismo niño, y ustedes cuando controlan radiológicamente al niño, puede cambiar mucho mecánicamente de un día para otro. O sea que mi estrategia ventilatoria puede cambiar y ser totalmente diferente el día 0 y el día 1. Seguramente si ustedes un día empiezan y si ustedes un día para otro solo bajan un punto la PIP, 2 puntitos la frecuencia respiratoria, o subieron un poco o bajaron todo, y está prácticamente igual la ventilación el día 2 que el día 1, seguramente se equivocaron. Yo les diré que puede haber, en la unidad donde trabajo, puede haber 3, 4 cambios de seteo, 5, 6, todo el día. O sea, el seteo del ventilador puede cambiar muchísimo, por lo que les estaba diciendo, porque las condiciones y la situación pulmonar mecánica puede cambiar drásticamente de un día para otro. Un niño que no controla uno los fluidos de un día para otro puede bajar la distensibilidad por edema pulmonar, fácilmente. Y eso, la única manera de hacerlo es pensar que si aplico la misma estrategia de ventilación mecánica a todos ellos, seguramente me estoy equivocando. Entonces, ¿qué le pido al ventilador? Tengo que pedirle que sustituya el trabajo respiratorio del niño, en la mayoría de los casos, seguramente cercano al 100% cuando hay fallo respiratorio grave, el primer día quizás tenga que controlar totalmente la ventilación, que permitir jugar con esa ecuación de movimiento y que se muevan los gases, que entre aire fresco y que salga el aire viciado, por decirlo de alguna manera, y que mi ventilación mecánica facilite el intercambio de gases. Entonces, vuelvo a insistir, recuérdense, esas 2 investigaciones son de gratis acceso, y yo no mido en qué situación mecánica parto, o seguramente sea lo que dicen los gringos, blind ventilation, o sea, ventilación a ciegas. No tengo idea que estoy ventilando si yo no sé medir y no medí antes. Entonces yo, en mi práctica clínica, mido situación pulmonar desde el momento, desde la hora 0, actúo, hago una estrategia y mido de nuevo a ver qué pasó con mi estrategia ventilatoria. Eso es lo que yo hago en la UCI. Fíjense, les voy a mostrar algunos datos. A la derecha, panel de la derecha, la tabla 2 del trabajo en niños sanos anestesiados. Fíjense lo que son las presiones pico de un pulmón sano. 15 centímetros de agua. 15. 15. De presión plató, presión meseta, 10 puntos. No más de eso cuando aplico 5 de PIP. Si no aplico PIP son 7. O sea, para distender un pulmón sano, no necesito presiones. Prácticamente que no. Miren lo que es la mediana de esos niños sanos. Créanme, son lactantes, niños chicos. Ahora, a la izquierda, niños con bronquiolitis grave. Miren lo que son las alteraciones mecánicas. Presiones pico de 28, 31. De mediana, vos tener alrededor de esos números. Presiones pico también altísimas. Esas son medianas, pero puede haber niños que necesiten picos de 40, 45 de presión pico y mesetas de 30, 35. Digo esto para entender el grado de alteraciones mecánicas que tiene un niño en ventilación mecánica por fallo respiratorio y lesión pulmonar aguda. Y lo que quiero es que lo cotejen con un pulmón sano para que se den cuenta. Yo cuando veo una presión meseta de 20 digo, qué alterado que está. Y es mucha alteración, quizás está muy disminuida la compliance. Ni que hablar cuando estamos encima de 30. Pero para esto lo tengo que medir. Y para medir, mido, hago diagnóstico de situación mecánica, me planteo objetivos en cuanto a esa situación y luego actúo en consecuencia. Entonces, me llega un niño que está intubado y ventilado, agarro el ventilador, lo primero, antes de fijar nada, tengo que pensar es, ¿por qué lo intubaron a este niño?
Lo intubaron porque estaba en un coma, así que pienso que en principio el pulmón no está muy dañado. Lo ventilaron porque está hipoxémico, o sea que tendré que pensar un poco por qué se dio la hipoxemia. Lo intubaron porque estaba en agotamiento muscular, en fallo cardiovascular. O sea, tengo que pensar cuál fue la causa de intubación para el inicio de ventilación mecánica invasiva para fijar un objetivo. ¿Qué objetivo yo voy a tener según la causa? Lo segundo es hacer diagnóstico fisiopatológico. O sea, tratar de pensar dónde está la alteración. ¿Tiene un problema resistivo principal? ¿Un problema elástico? Si hay un problema elástico grave, tiene un problema elástico de baja compliance, cuando digo elástico, de baja compliance, por sobredistensión o por colapso pulmonar. Porque las estrategias pueden ser totalmente distintas. En el primero tengo que bajar presiones y en el segundo subirlas. ¿Esto cómo tiende en el tiempo? Créanme, acostumbrado a medir mecánica, la mecánica puede un niño hiperinsuflado con atrapamiento aéreo grave que lo llevó a tener esa alteración mecánica meseta de 30 a 35, en 12 horas puede tener 25 o 20. Los cambios mecánicos pueden ser rápidos si uno tiene una estrategia mecánica, hizo diagnóstico y tuvo una buena guía y una buena estrategia. Porque los cambios mecánicos yo los puedo controlar la mayoría de las veces. Después, ¿qué gasometría quiero? ¿Quiero una gasometría normal? ¿Quiero una oximetría normal? Entonces tengo que pensar si estoy, como dije hoy, en La Paz, si estoy en Lima, si estoy en Montevideo, si estoy en un lugar a mediana altura. ¿Qué CO2 objetivo tengo? ¿Me voy a plantear tener una normocapnia? Si planteo tener una normocapnia, seguramente dañe mucho el pulmón, porque el pulmón en fallo, tenemos que aceptar que un niño con una neumonía grave está muy enfermo y por ende su fisiología tengo que aceptar que esté desplazada de lo normal. Es como pedirle a alguien que se resfría que no estornude o que no haga fiebre. Es como pedir algo que es imposible. Entonces, tener una gasometría normal, puedo llevarla a una gasometría normal, pero expensa seguramente un daño ventilatorio importante. Y el daño que estoy generando, tiene que saber el clínico que siempre hay daño pulmonar por mi ventilación. Siempre, siempre. No hay ventilación mecánica inocua. Siempre daño. El asunto es bajar la dosis. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo estoy dañándolo? ¿Cuánto estoy dañándolo? Y bueno, ¿cómo sé qué meseta tengo? Porque sé que si tiene 28 90, o 30 de meseta o más, daño pulmonar seguro. Si mi volumen corriente está encima de 10, acuérdense, es suprafisiológica. Si mi driving pressure, o sea, la diferencia entre la meseta y la PIB total, que salen derivadas y las puedo medir muy fácil, está encima de 15, está muy alterada y seguramente los adultos ya probaron, el grupo de Amato, que está asociado a aumento de la mortalidad. ¿Qué impacto sistémico tiene esto? La sedación, ¿es necesario una sedación muy profunda? Y lo otro, la última pregunta que es como mi obsesión, es ¿por qué no lo estuvo ahora? ¿Por qué cada día, incluso el día 1, el día 2 hay que pensar, ¿por qué no lo estuvo ahora? Hay que pensar por qué sigue indicada la ventilación, a pesar de que hace poco tiempo que se intubó. ¿Qué modo uso? Les recomiendo este artículo que está dedicado a pediatras, hicieron amigos míos, Donoso, Daniel Raigada, Franco Díaz y Pablo. ¿Qué modo uso? Esto es una revisión muy sencilla para pediatras. Bueno, depende de qué modo uso. Controlar el volumen, el BCB, yo por lo general lo suelo hacer en niños el primer día si hay mucha alteración resistiva. Controlo el volumen, objetivo volumen, dejo que la presión suba, puedo dejar que suba a 40, a 45, siempre y cuando yo esté midiendo siempre la mecánica y la meseta no se me dispare. Pero en niños broncostruidos con resistencias muy altas es muy bueno el modo volumétrico. ¿Por qué? Porque yo necesito muchas veces muchas presiones por el problema resistivo, no tanto elástico, que si uso modos presurométricos seguramente tenga que usar muchísima presión y mantener en meseta la presión y generar mucho daño. Así que la mecánica me va a guiar mucho y también la tolerancia del niño si lo decido no paralizar a qué modo u otro. Pistas, estos son reglas muy grandes. De la curva PV de presión-volumen, ¿no? Y ahí vemos en qué situación está funcionando el pulmón de mi paciente. Los dos extremos son los extremos de baja complacencia. Uno no quiere que estén en esos extremos, pero bueno, muchas veces están en esos extremos porque la enfermedad lo llevó a eso.
El extremo izquierdo es el arquetipo del distrés grave. Es el paciente con una placa blanca, radiopaca, que tiene ligera hipercapnia, pero que no lo predomina. Y lo que predomina, acuérdense de la gráfica de Jung, es Jung y es mucha hipoxemia. Bueno, quizás ahí yo tenga que subir lentamente mi PIB, ir titulándola hacia arriba y tratar de que la situación mecánica sea un poco más cómoda para el paciente. El otro extremo, de bajada de compliance, que también esto con una placa que en vez de blanca es más negra, hiperinsuflada, mucho aire atrapado. El clásico ejemplo del niño que tiene una hipercapnia grave, muy hipercámico, pulmones claros y con una hipoxemia relativamente baja. Eso es típico de bronquiolitis, yo lo veo muy frecuente. Niños con 80 de CO2, 90 de CO2 y con una FIO2 de 30, sin problema de oxigenación. Bueno, ahí lo que estoy teniendo es bajar el compliance por sobredistensión. ¿Cuál es mi estrategia? Fíjense, puede ser bajar la PIB. Puede ser, digo puede ser porque tengo que aplicar un cambio y después medir qué pasó con ella. O sea que, primera reflexión es, ¿dejo respirar a mi paciente? ¿Cuál es la alteración mecánica? Y cuando digo dejo respirar es alguien que está muy hipoxémico, muy hipercámico, no va a poder respirar solo sin mucho driving respiratorio. O sea que tengo que evaluar eso, cómo está el niño, cómo estaba tolerando. Y también en qué situación mecánica. Un niño mucha sobredistensión, con mucho colapso, puede estar con mucho driving respiratorio porque tiene muy baja compliance y va a estar el sistema respiratorio y la frecuencia respiratoria va a ser muy alta. Va a entrar en la sincronía, así que tengo que quizás en esos casos controlar, ir a una sedación profunda o eventualmente paralizar. Pero tengo que hacer diagnóstico de cuál es el problema. O sea que el driving, la alteración mecánica, y también el grado de hipoxemia y hipercapnia que tenga puede ayudarme a decidir mi estrategia inicial. Ahora, el manejo no ventilatorio, todo lo que no hacemos con, o sea, todo lo fuera del ventilador, en el paciente ventilado es de las cosas más importantes que he aprendido. ¿A qué me refiero? No podemos poner la extubación más de lo necesario. La sobrecarga hídrica, yo, paciente grave, intubado, que no tiene contraindicación bioral, enseguida se empieza a violar. Empieza a tomar leche las primeras horas, es decir, 7-20 pH, 60-70 pH2, sin alteraciones de hemodinámica, leche, y corto el suero. O sea que la vía suspendida en los pacientes respiratorios es muy raro, hay que evitar suspenderla. Lo otro es tolerar anemia, el nudo normal tiene que ser 7, no puede ser 10, porque el daño pulmonar por transfusiones existe. Y evitar la falacia de normalidad, pensar que falacia de normalidad quiere decir, nosotros los intensivistas nos enseñaron a pensar, quizás al principio, de que teníamos que normalizar la fisiología, ir a un objetivo de pH normal o de CO2 normal, y ese no es el caso. La evidencia muestra que hay que tolerar las alteraciones fisiológicas dentro de ciertos rangos. Bien, datos nuestros de Latinoamérica, colegas. Si ustedes tienen en su UCI un niño más de 9 días ventilado, ya es ventilación prolongada. No piensen que es a partir de los 14 o los 22. ¿Por qué? Esto salió este mes, lo hicimos en Latinoamérica, son datos latinoamericanos. Todas las complicaciones se disparan a partir del octavo o noveno día. La mediana de ventilación de los pacientes respiratorios, exclusivamente respiratorios graves, no pueden ser más de 3, 4, 5 días de ventilación mecánica. Si están por encima de eso, seguramente estén ventilando por demás y tendrán que ajustar sus estrategias para disminuirlo. Acá está un poco el esquema, siempre lo muestro, todo después del cuarto o quinto día se embarra la cancha, y todo lo del cuarto o quinto día que me impide estubarlo muchas veces fue lo que no hice o lo que hice mal los primeros 2-3 días. Esto es lo de la falacia, si busco normalizar voy a dañar mucho. Este es un articulazo de Scott Aberge de lo que es la heurística de la normalización, y es una falacia. La mayoría de los cuidados críticos van en menos es más. Y esto, si se quedan con esto, yo creo que el gran olvidado son las frecuencias respiratorias. Es el gran olvidado de la ventilación mecánica. ¿Saben lo que son las constantes de tiempo? Quizás lo recuerden de vez, que es la relación directa que tiene la insuflación pulmonar y el vaciamiento pulmonar de la resistencia de la compliance. ¿Sí? Es el tiempo que demora vaciar. Cuando hay alteración de la compliance o de la resistencia, mis constantes de tiempo van a cambiar. Pueden aumentarse o disminuirse. Entonces, esto es clave para entender qué hago con mi paciente. Y se los pongo con un caso. Esto se lo saqué a un niño el otro día que estaba ventilado. ¿Qué les parece esa curva de flujo? ¿Qué les parece la insuflación y el vaciamiento? El niño estaba siendo anestesiado profundo,
La gaso no estaba muy mal, pero estaba ventilador. Era un lactante. Y discutí con un colega que me decía, no, tiene 0,7 de TI, es muy cortito para el nene. Yo le dije, mira, subile el TI, subile. ¿Por qué? Porque acá lo que estás viendo, la curva de flujo inspiratoria, es que no hay insuflación suficiente. Tu TI seteado es muy corto y el flujo no llega a cero. Se está insuflando mal. ¿Por qué? Porque seguramente estaba tan broncostruido que necesitaba aumentar su constante de tiempo. Lo mismo el vaciamiento, fíjense, vaciamiento insuficiente. Esto se está hiperinsuflando al niño. Del poco aire que le entra, le está saliendo mal. Entendiendo la constante de tiempo, me permiten saber que yo tengo que ajustar estos tiempos para que haya buen vaciamiento. Le subimos el TI, lo dejamos como en 1, se insufló mejor, el volumen corriente aumentó, le di más tiempo para que se insuflara, bajamos frecuencia muchísimo, quedó como en 20, le voy a decir, lactante con 20, sí, sí, lactante con 20. ¿Por qué? Porque permití que se insuflara y se vaciara bien. Esto da como para hacer, no sé, cursos enteros. Pero recuerden las constantes de tiempo cómo se alteran y cómo uno tiene que acoplar el tiempo de insuflación al TI que yo fijo y el tiempo de vaciamiento al TE que yo fijo. Yo nunca uso números fijos, para nada, nunca. No me fijo en la mecánica y realmente no pongo una frecuencia respiratoria por la edad del niño. Puedo empezar, capaz, lactante, bueno, empezamos con 40 respiratorios, pero después las alteraciones mecánicas pueden irme hacia un lado o hacia el otro. Siempre la menor dosis posible. Cuanto menos ciclo yo le dé, mucho mejor, porque menos daño voy a tener. Para finalizar, guías de PALIC, de DIS-3, ahí están todas las definiciones. Básicamente, BT objetivo, piensen lo que le dije al principio, 6 a 8, más de eso no. ¿Qué PIP? La PIP súbanla y bájenle, pero de a poquito siempre, ¿está? Y setéenla según la FIO2 que requiere, las tablas de PIP, FIO2, no hay ningún otro método superior a ese, por lo menos estudiado. ¿Qué pH? 720, 7, yo le diré entre 7,10 y 7,20, si el pH se mantiene ahí, no me calienta mucho la hipercapnia. Lo mismo piensan los colegas de ahí. Óxido nítrico, nada. Pueden usarlo en algunos niños que tengan hipertensión pulmonar, pero poco y nada. Y prueben siempre, ponen nítrico y tienen ejercicio nítrico, en 4 o 6 horas vean, si no mejora la oxigenación para afuera. Surfactante, olvídense. Surfactante, déjeselo a los neonatólogos. Nadie probó que sirviera para nada en estos pacientes. El resto, el prono, sí, acuérdense, prono en un paciente, chequean a ver si funciona, si mejora la oxigenación en la mecánica, puede quedar en prono, perfecto. Pero si no mejoró, denlo vuelta. Circuito cerrado abierto. Nadie puede probar que uno sea mejor que otro, ni que se colapse más el pulmón de uno u otro. Parálisis neuromuscular, minimicen la parálisis lo más que puedan. Yo les diré, nosotros hoy en día usamos una infusión continua de paralizantes musculares más de 24 horas, creo que nunca usamos. 24, 36, nos empezamos a poner nerviosos. Eso de dejar curarizado a 4 días a un niño es muy raro, muy, muy raro y seguramente estemos haciendo las cosas mal. Maniobras de reclutamiento, olvídenlas. Maniobras de reclutamiento pulmonar, llámese insuflación sostenida, los pipazos famosos, ya Mato que los promulgó durante 20 años, ya probó con el RT que no sirven, que matan incluso adultos, ya que hay que abandonar esta estrategia, hay que usar otras estrategias para el seteo de PIP, como les dije, lentitas, subiendo a un punto, de 2, dejando unos minutos, guiándolo por FIO2, no por mecánica rígida, y menos haciendo mayor reclutamiento alveolar. PALIC, el grupo de expertos en distrés pediátrico, habla de todo ser cuidadoso y evitar las maniobras de reclutamiento igual. Así que, chau, chau, maniobras de reclutamiento. Cumplieron su época. Hoy en día no deberíamos hacer. Los invito a que vean estas charlas de Yolanda, colega de Palic, y si no, Martin Tobin, con el que tuve el gusto de hablar. Martin Tobin dice que en realidad al clínico no le sirve de nada decir si tiene un distrés o no, porque mis estrategias, y vieron que yo no andé, a mí no me va a cambiar cómo ventilo a mi paciente si tiene un distrés o no. Pero bueno, para investigación sirve y sepan que están ahí las definiciones. Lo que define a un intensivista bueno es la extubación, así que ese es el objetivo del intensivista, aprender a extubar. Esto podemos hacerlo un día, una charla. Fui parte del grupo que planteó
las primeras guías de retiro del ventilador. No es nada difícil, pero tiene que ser un grupo que esté con la cabeza, no hay recetas mágicas, de tratar de estubar rápidamente y trabajar en ese sentido. Hay algunos grupos con mayor riesgo, y acá es como el esquema. Si quieren, dejo abiertas las preguntas para cuando quieran. Si quieren hablar de estubación, hablamos. A mí me encanta. Hay cosas nuevas, pero tampoco tan. Lo que hay que tener es un grupo interesado en estubar rápidamente. Recuerden, perdón, creo que ya me pasé, pero creo que lo más importante, recuerden, lo más importante en medicina es no hacer daño. Ese es nuestro primer mandato. Y bueno, los invito a que escuchen algunas de las charlas, que profundicé más de estos temas que tengo en mi canal de YouTube. Y bueno, quedo ahora disponible para ustedes, para lo que si quieren apagar e irse a descansar de esta charla, de esta masa. Bueno, espero que les haya servido. Por ahí la dejo. Muy bien, agradecemos a Sebastián por la ponencia. En realidad, no sé si tienen alguna pregunta, alguna que pueden escribir en el chat o a los amigos que están en el Facebook, también para que nos acompañen en las preguntas, si tienen alguna pregunta. Sebastián, en cuanto al, tú hablas un poco acerca de las mediciones del monitoreo en ventilación mecánica. Si bien en modo presión y modo volumen, en realidad monitorizamos diferentes cosas, esa parte de la driving, que está definida bien en la parte de modo volumen, pero cada vez se aparecen más trabajos justamente que aparentemente podríamos utilizarlo de manera, ¿cómo se diría? De manera parecida a la diferencial de pico con el pico con el PP, ¿no? Sí, ¿Tienes algún sí, comentario acerca de eso? sí. O... Está muy buena tu pregunta. Si hay algunos trabajos que midieron cuán fiable es la medición con una maniobra de oclusión en presión control, con respecto al gol estándar, que era el volumen control. O sea, ¿por qué? Y ahí está el grupo de Lieja, de Estados Unidos, Robbie Kemani también lo hace, estudiaron. Se puede medir mecánica respiratoria perfecto en presión control. De hecho, es presión control, creo que es lo que más usamos los clínicos. Ujú. Entonces, hay que tener una salvedad para tener fiabilidad en la lectura. Tiene que asegurarse que el flujo inspiratorio en presión control llegue a cero en algún momento. Y ahí aplicar la pausa inspiratoria. ¿Para qué? Por lo general, la presión meseta en presión control suele estar 1 punto o 2 puntos por debajo de la presión pico. Pero la forma, ¿se entiende? O sea, presión pico inspiratoria, en presión control es cuadrada la curva de presión, así que pico y meseta van a estar iguales. Por lo general, la meseta está 1 o 2 puntos por debajo. Pero lo que está bueno para el clínico es, vos estás en ventilación control, presión control, bien, te fijás que la curva de flujo llega a cero, ¿tá? Podés subirle TI para que llegue a cero, como mostré ahí, ¿no? Habría que subirle un poquito más a ese niño. Hacen una maniobra de oclusión ahí, en el modo que está, sin tener que cambiarlo a volumen control, y ahí en 1 o 2 segundos vas a ver, y te va a dar seguramente 1 o 2 puntos por debajo de la presión pico. Por eso es que yo muchas veces, cuando hay gran problema resistivo, no sé si quedó claro ahí, cuando hay mucho problema resistivo y uno necesita mucha presión, porque el sistema respiratorio tiene mucho, mucho aumento resistivo, capaz que tengo que llegar a unas presiones altísimas, 40 puntos, y cuando estoy en presión control, esa presión se mantiene en la meseta. Entonces puede tener una meseta altísima el niño. En volumen control se dispara la presión, pero enseguida baja, y hace su meseta mucho más abajo. Entonces uno puede encontrar, eso se ve muy bien en los asmáticos, pero mucha bronquiolitis también, picos de 40 y una meseta de 25. Muchísima presión resistiva. Así que mediciones para ver el driving pressure, bueno, maniobra de oclusión inspiratoria en presión control lo pueden hacer, maniobra de oclusión expiratoria igual, y ahí van a ver bien el driving pressure que van a estar. Por lo general se asemeja bastante a la presión pico. Pero hay investigaciones en pediatría que ya las miden y es muy fiable. Muchas No sé gracias. si te Hay algunas contesté, preguntas en Manuel. el chat. Colocan, por favor, que si bien no se usan maniobras de reclutamiento, mencionan cómo se podría o cómo aconsejarías titular el PP. La PIP. Muy Ujú. bien. De a poco, de a poco. Tengo que hacer diagnósticos si tengo baja compliance, tengo un problema, ¿se acuerdan? Curva PB más o menos, que esté abajo, situación de colapso, mucha hipoxemia. Cuando digo mucha hipoxemia, quiere decir mucha hipoxemia, o sea, un niño se van a dar cuenta.
o los PAFI bajos, el índice de saturación o de oxigenación bajo, y que la placa está opaca, ¿no? Blanca, o gran parte, no hay buena aireación pulmonar y no predomina la hipercamia, seguramente si parto de una presión, supongamos, PEP, una presión expiratoria de 6-7 puntos, bueno, subo a 8. ¿Qué pasa a los 2-3 minutos? Y tiene que ser lento, porque el reclutamiento es tibial, ¿no? Se va reclutando el pulmón, se va recuperando el pulmón aireado en cada insuflación, o sea que le tengo que dar tiempo, no puede ser brusco los cambios de presión. Y me pongo un objetivo. Si me pongo primero el objetivo de saturación que quiero. ¿Cuánto quiero? Cuanto más lesión pulmonar, más abajo, más tolero hipoxemia. En Uruguay, acá, nuestro objetivo cuando tenemos distrés grave es entre 88 y 92, ahí. Y ahí lo llevamos, por eso digo, acá en Uruguay. Y ahí lo llevamos. ¿Qué FIO estoy? Estoy con una FIO de 80. ¿Qué PIB? 70. Bueno, me fijo en la tabla, tendría que ir subiendo de a poquito para tratar de bajar mi FIO2, ¿verdad? O sea, para ir bajando más cerca, más de 50. Y también medir mecánica, que no se deteriore mucho la mecánica. Pero los cambios de a poquito, un punto, subo otro, a los 5 minutos subo otro, me tengo que sentar ahí y estar un buen rato. Llega un momento que la oxigenación va a mejorar, ¿está? Y obviamente tiene que quedarse al lado y puede llevarle estas maniobras, puede llevarle media hora, una hora, estar ahí al lado del niño. Y ver en esa situación pulmonar qué pipa es la mejor para tus objetivos de oxigenación. Ayer tuvimos una, antes de ayer que estuvimos titulándole, yo no, los compañeros que estaban de guardia, y tenía una neumonía grave, distresada, bla, 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 estresado. De 8, 10, fueron hasta 14, 15, ahí pudieron bajar FIO2 y después bajaron la pipa en el correr del día y quedó como en 11, 12. Lo que te recomiendo, porque hay evidencia clara de daño de adultos, están los trabajos de Mato al respecto, es no insuflaciones sostenidas. No puedo, como hacíamos hasta hace no tanto, y como algunos todavía hacen, hacer insuflaciones a 35 centímetros, esas que duraban un minuto, recuerdan, a veces con presión arriba. ¿Por qué? Y porque no hay evidencia de que eso sirva. O sea, hay evidencia de daño y uno puede titular lentamente, y debería titular lentamente. Son maniobras muy agresivas y yo, particularmente, además, a ver, ustedes saben, los niños van a la hipercamia muy fácilmente. Una de las maniobras de reclutamiento las contraindicaba Mato con el pH bajo. Si ustedes reclutan a un niño con 710 de pH, 720 y 70 de PC2, durante la maniobra de insuflación sostenida, esas bruscas que hacíamos se van a 90, 100, 120. Bajaba el pH y se deterioraba la hemodinámica. Así que, ¿cómo lo titulo? Ya un puntito y voy bien. 2 puntitos, voy bien. Si mejoro, si mejoro la oxigenación, me quedo ahí. No me asusta tampoco la PIP alta, ¿eh? Tampoco me asusta estar en 12, 14, 15 de PIB, no me asusta realmente. Pero bueno, tengo que recalibrar mis objetivos, ser todo lento, midiendo mecánica, ¿sí? Quizás mejore la oxigenación, pero se me pone muy hipercámico el niño en determinados puntos de PIB y seguramente sobredistendí, ahí tendré que bajar, en fin. No tengo una receta única, lamentablemente. Ya, perfecto. Hay otra pregunta que menciona acerca de la sensibilidad del trigger. ¿Cuál sería mejor? ¿Si es la flujo o por presión? Yo la verdad que uso siempre por flujo. Siempre, siempre por flujo. Me parece como más amigable, pero no te sé, no hay una respuesta de qué es mejor si presión. No sé ustedes qué usan. Yo uso flujo, por lo Igual casi general es un flujo. 0,5 litros, Ujú. 0,51, a veces 2. Más de eso Ujú. no, porque si uno subo el trigger mucho y le exige mucho flujo, cambio de flujo para que gatille, seguramente no estés usando trigger, estés jugando como a los escondidos. Pero por lo general uso de flujo, pero no tengo, si alguien usa presión, está bien igual. No tengo una. Otra pregunta es acerca del poder mecánico en pediatría. En realidad hay algunos trabajos que han aparecido en los últimos años acerca de que se puede monitorizar, tipo el PARDI, ¿no? Que se puede monitorizar Sí. y saca fórmulas nuevas, ¿no? ¿Cómo ustedes lo calcularían en la parte quizás práctica, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, justo este año pasado publicamos justamente eso.
Agarramos esos trabajos que teníamos y esas mediciones de mecánica respiratoria en niños sanos y en niños con bronquiolitis grave, con distrés. Si ustedes ven bronquiolitis grave, la mayoría son distrés. Este, y tratamos de aplicar las fórmulas disponibles de cálculo de mechanical power, ¿no? De poder mecánico. Y lo que vimos que en realidad ninguna de ellas discriminaba mejor que el driving pressure. O sea, el driving pressure que uno puede rápidamente ver este, a qué nivel mecánico de alteración mecánica de bajada completa está a pie de la cama y nada supera eso. Yo creo que queda como en la parte de investigación. Obviamente, más driving pressure se asocia a peores desenlaces, mayor poder mecánico también, pero no hay puntos de corte determinado en mechanical power, no hay una fórmula superior a otra, son muy complejas. Yo diría que para los clínicos les recomendaría complicarse con eso. Sí, como decía un amigo mexicano, me decía, el mechanical power te sirve para pensar, pero bueno, al lado de la cama del paciente, uno quiere cosas prácticas. Creo que con el delta presión, con el driving pressure, meseta menos PIB total, con eso uno tiene una muy buena guía, incluso para setear tu ventilador, ¿no? Si uno está en 20, o sea, encima de 15, y vas a tener que bajar el volumen corriente, tratar de buscar estrategias para bajar tu meseta, no sé. Pero creo que Mechanical Power está muy lindo, pero dejémoslo para la investigación. Por ahora no hay nada superior al driving pressure y a ver más o menos en qué situación mecánica está. Se puede hacer fácil y saber si estás cayendo en daño pulmonar con otras herramientas más disponibles, menos complejas. Ujú. Mencionaban aquí que en los adultos podían usar el prono antes incluso de la titular el PEP, ¿no? Entonces, mencionaban por qué se variaba la recomendación en niños o por qué se usaba el prono antes en niños, ¿no? Creo que usábamos antes el prono y que usamos mucho porque es muy fácil dar vuelta al niño. Si ustedes pasean por una UCI de adulto, la maniobra de pronar a un adulto Con pica grúa. 5 o 6 personas, puede Ujú. llevar un montón de tiempo. La complejidad, yo creo que va por el lado. El lactante, das vuelta. Este, ojo, yo el prono, a mí me parece el niño que responde a prono si está muy hipoxémico responde y realmente es muy buena y hay que dejarlos en prono. Ahora, cuando uno decide prono a un niño, seguramente va de la mano con parálisis neuromuscular, hay que tenerlo muy monitorizado, las extubaciones accidentales son más frecuentes en prono, o sea que hay que tener mucho cuidado y como les digo, si ustedes ven ventilación en prono es cuando hay una hipoxemia grave y refractaria. Grave con oxigenación muy afectada y refractaria en mi ventilación convencional, protectiva. Si yo estoy logrando buena oxigenación, pero a expensas de muchísima dosis de ventilador, bueno, quizás la ventilación en prono me ayude mucho. Yo la titulación de PIP la voy haciendo antes del prono, la verdad. Trato de titular PIP más tendiendo a alta si hay mucha hipoxemia antes de la ventilación prono. Pero se pueden hacer las dos cosas a la vez. La recomendación que yo hago es, una vez que uno pronó al paciente, tiene que volver a medir qué mecánica respiratoria quedó y tiene que volver a titular su PIP. Puede que necesite menos PIP de lo que necesitaba en decúbito supino, o puede que necesite más, no lo sé. Lo que sí uno sabe es que los gradientes cambian, la gravedad empieza a funcionar distinta y también cuando uno, ¿a quién no le pasó? Desprona a un paciente y queda gris, el niño horrible. Bueno, esos son los cambios fisiológicos. Lo mismo pasa con cuando uno los prona. Al principio no quedan muy bien. Este, yo diría que mucho cuidado con el prono, pero es una maniobra que por suerte en pediatría tenemos bastante sencilla, digamos. Pero tiene que tener el equipo estar entrenado en ventilación prono, enfermería muy ducha, ¿no? Tener cuidado con los cuidados de la cara del niño, los brazos, en fin. Ujú. Otra pregunta es, los pacientes con ventilación mecánica prolongada, con alguna patología crónica, ¿en qué área del hospital deberían ubicarse, ¿no? O idealmente, ¿dónde deberían estar, ¿no? Y bueno, depende por qué, ¿no? Si uno va a las unidades de los países ricos, vieron que hay áreas preparadas para el niño crítico crónico, que son como un cuidado intermedio para nosotros. No sé si en Perú tienen experiencia en eso, en Uruguay todavía no tenemos áreas como de paciente crítico crónico, símil intermedio fuera de la UCI. Yo creo que depende mucho de la situación del paciente. Es un ventilado crónico, eh, hay que ver la causa, por qué es que está ventilado crónico, está tracostomizado o no está tracostomizado.
por lo general, en los contextos donde yo me muevo, siempre quedan en la UCI los ventilados crónicos. Ahora, ese punto de corte, de ahí nuestro trabajo de ahora, nosotros ya lo corrimos mucho más adelante. Para nosotros ventilación prolongada es a partir después de la primera semana, digamos. Pero para nosotros ya es prolongada. Supongo que el colega que preguntó, la colega que preguntó, habla, me imagino, un niño de mucho más de 20 días, 30 días, y está en ventilación. Seguramente ese niño sea todo un desafío la extubación, si es que está intubado, o el retiro de la presión positiva. Por ende, necesita muchísimo más cuidado. Lo que nos pasa es que bajamos los brazos, ¿no? Con esos niños, como que uno lo va abandonando. Siendo sinceros, eso sí. Claro, aquí hay lugares Pero, donde hay hospitales donde hay un área a veces de crónicos, ¿no? Que igual bueno, pueden estar en ese lugar, ¿no? Como hay hospitales que no tienen áreas, ¿no? O sea, sencillamente se quedan en la UCI hasta que pasen a otro lugar, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando fui a perfecto. Chile, ahí en Chile había mucho del parte de soporte ventilatorio domiciliario, que incluso las personas que tenían recursos armaban como una mini UCI en su casa. Ujú. Sí, o sea, yo en el hospital donde trabajo en la UCI afuera, justo en el mismo piso, nos vamos a un tercer piso y yo trabajo en la sala de pediatría al lado, que es niños de alta complejidad, en situación paliativa muchos de ellos, y también con BNI crónica. Bueno, la BNI es otro cantar. Podríamos hablar BNI con tráqueo, pero bueno, depende de la situación. Pero no tenemos para el niño difícil de destetar o el paciente crónico alguna unidad específica. No tengo experiencia en eso. Les miento si les digo. Seguramente ustedes tengan más que yo. Mencionaban también qué parámetros se deben cuidar para evitar el ergotrauma. Los mismos que para evitar el volutrauma, el biotrauma, y es lo mismo. Todos O los- sea, ujú. el ergotrauma que promueve Gatinoni, esto, ¿no? El Mechanical Power, creo que está bueno porque te habla de la disipación de energía, pero nada distinto, nada nuevo bajo el sol, por decirlo de alguna manera. Seguimos, sigue siendo la meseta un buen indicador del daño pulmonar que hay, el driving pressure, volumen corriente, lo de siempre. Por ahora, con esa guía vamos bien, digamos, o no hay nada, por lo menos que haya demostrado que sea mejor guía. Este, no hay que ser un genio para darse cuenta que si está el niño con una presión meseta encima de 30 o 30, driving pressure de 20, hay una disipación de energía y hay un mechanical power altísimo y que ahí hay volutrauma, barotrauma, biotrauma, ergotrauma, todos los traumas, ahora le dicen como es frenotrauma por el trauma diafragmático, los músculos respiratorios son los eternos olvidados, que también se traumatiza, en fin. Sí. Para criterios de extubación, ¿cuál sería el mejor marcador o índice que recomendarías, no? Ponen ahí P0.1 o la prueba espontánea, colocan. Eh, no, yo diría que la mejor, no hay un indicador solo, me parece que de extubación lo más importante es durante el periodo previo, cuando uno lo puso en retiro y uno está pensando que las siguientes horas lo va a intentar extubar, analizó bien el riesgo que tiene para cada cosa, pensó con qué soporte lo voy a sacar, ¿no? Lo voy a extubar y hacia qué lo voy a sacar. Y le hago la prueba de ventilación espontánea. Esa prueba de ventilación espontánea, los objetivos que yo me fijo, dependen también de la gravedad que tuvo el niño. A ver si soy claro. Niño con distrés grave, con lesión pulmonar grave, no sé, me imagino mucha lesión pulmonar, un niño difícil, que hace días que está en ventilación. Eh, esa prueba espontánea tiene que ser prolongada. Cuando digo prolongada, por lo general lo que consensuamos es por lo menos media hora, pero más tirando a una hora, hora y pico, y exigirle mucho al niño. ¿Qué quiere decir exigirle mucho? Por ejemplo, daría como para hablar un día entero. Yo, por ejemplo, ya dejé de usar presión soporte. Acá en Uruguay no usamos tubo en T, no sé allá. Acá en Uruguay usamos CPAP y con presión soporte era lo clásico. Yo desde hace un tiempo uso solo CPAP, con el tubo solo CPAP. Y veo cómo queda el niño. ¿Por qué es esto? Porque el niño que se está haciendo la prueba espontánea y veo que hace trabajo respiratorio, se pone hipoxímico, yo sé que ese niño quizás no estuvo igual, pero va a necesitar soporte. Ahora, PSUB 01, índice de Tobin, no sé, ninguno mostró ser
fiel indicador de que ese niño va a necesitar. Lo más importante es la prueba espontánea y evaluar bien cómo queda el niño o cómo remeda el niño, cómo pienso que va a quedar el niño, porque es lo que intenta la prueba. Evaluar en un tiempo determinado, dejarle el sostén mínimo y ver cómo el niño va a estar sin el tubo, digamos. ¿Se entiende? Entonces, PESUR 01, nada. Algún Guillain-Barré puede usar la fuerza muscular, la presión muscular que genera, sirve mucho. Si tienen fisioterapeuta, kinesio, no sé cómo le dicen allá, no me acuerdo, no saben hacer bien esa técnica, me puede ayudar a como las estrategias de salida. Pero no creo que haya un valor ni un indicador aislado que me sirva para evaluar el niño o para plantear la estrategia de estudiación. Creo que es un combo de cosas. Ya, perfecto. Mencionan, ¿qué opinión tienes sobre los pacientes con cardiopatía congénita que requieran algún soporte ventilatorio, pero sin patología pulmonar aparente? Es un campo bien No amplio, sé ¿no? si es Ujú. claro, es como difícil, que depende de qué cardiopatía es, en qué momento es un posoperado, posoperatorio inmediato, es un niño que, no sé, que se ventiló por una bronquiolitis que tenía una cardiopatía con hiperflujo. Es muy difícil dar una respuesta. Yo creo que, como todo, tengo que calibrar mis objetivos de ventilación mecánica y también de extubación al nivel de base de función cardiorrespiratoria de base del niño y cómo la deterioró la enfermedad aguda. Este, no le puedo exigir lo mismo a un niño sano, que lo voy a sacar del respirador, que a un niño que ya tenía daño pulmonar previo, sea por su cardiopatía. La mayoría de los niños con hiperflujo que no fueron operados y que tienen hiperflujo mucho tiempo tienen daño pulmonar. Aunque no lo veamos ostensiblemente, lo tienen. Tienen hiperflujo, tienen edema pulmonar, no sé, me imagino ese tipo de cardiopatía. Ahora, no hay estrategias puras o determinadas sencillas para esos niños, ¿no? Este, hay que ver el grado de nutrición que tenga, si está desnutrido, si no está desnutrido, qué enfermedad, qué historia respiratoria, cardiorrespiratoria tiene antes de la enfermedad actual. Son un desafío, ¿no? Un desafío sin lugar a dudas. Desnutrición, cardiopatía y lesión pulmonar aguda grave, mal combo, ¿no? Alta chance de que fracase la actuación. Porque, Mencionan que a los cuántos días de ventilación mecánica recomendarían ya la traqueostomía, ¿no? bueno, si es un niño sano y no tiene una enfermedad de la vía aérea, yo recuerdo siempre las palabras de Robbie Kemani en una charla con él y me dijo, Sebastián, yo traqueostomía, a no ser, reitero, a no ser si tiene una enfermedad de vía aérea o si tiene, no sé, alguna malformación o algo muy, muy ostensible de daño de vía aérea, hay que tratar de no traqueostomizar. Un intento, no pude, dos intentos, no pude. Sé que los colegas de adultos a los cuarto o quinto día te traqueotomizan. No, niños, la morbilidad de los niños con traqueotomía Es se altísimo. dispara, o sea, es altísima. La morbilidad residual que queda es altísima, no tiene nada que ver con una traqueotomía de adulto. O sea que no, mi respuesta es, yo intento estubar, reintubo y estubo, reintubo, pero traqueostomía es muy difícil. Obvio, ¿no? Si es un paciente, no sé, con neuroinjuria grave, que quedó, no, es otra historia. Yo pienso en el caso de un respiratorio que tuvo una lesión pulmonar y no lo pude destetar al cuarto o quinto día. Bueno, trataré de extubarlo a la brevedad y si se estuvo y no tolera y hay que reintubarlo, bueno, ver por qué lo tuve que reintubar y nuevo intento y después nuevo intento, pero traqueostomía yo diría que reservado. Muy tratar de indicarlo frente a una cosa, no sé, calamitosa. Y tenemos una última pregunta en la cual colocan es ¿qué tan objetivo es usar aumentar la sensibilidad para ver la descarga diafragmática y fortalecer las fibras musculares en pediatría? No sé si has visto algo así. Bueno, vieron que hay indicadores de grosor diafragmático, de función diafragmática que se pueden hacer por ecografía, sencillos. Están como muy en exploración, digamos. Puede ser un indicador más, ¿no? Un diafragma fino,
que lo voy a estudiar, puede hablarme de disfunción diafragmática. Algunos estudios mostraron que se asocian a peores resultados y fracaso de la extubación, otros que no tanto. Para mí está en el lado de la investigación, pero no puedo hacer recomendaciones clínicas. ¿Cómo era la pregunta? Aumento de la sensibilidad para descarga. Sí, Aumento para de ver la la sensibilidad del sensibilidad. trigger, capaz. Sí, ajá. Sí, Aumentar el entrenamiento. trigger. Sí, Sí, está bien. Se puede aumentar. Aumentar quiere decir hacerlo más duro, digamos. claro. Exigirle más para que respire más. Sí, ojo con el riesgo de asincronía, ¿no? Porque después se generan las asincronías de trigger y también dan problemas. No tengo una respuesta para eso. Disculpe, colega. Y una última pregunta que han colocado en el chat es, ¿cuándo ustedes pasan a ventilación de alta frecuencia? ¿O usan alta Buena frecuencia pregunta. ustedes? Ajá. Tenemos un oscilador. Lo usamos una vez por año. No sé, dos. Es muy raro que lo usemos. Yo creo que tiene un nicho. Yo creo que tiene un nicho. Y el nicho podría ser la lesión pulmonar grave, refractaria a la ventilación protectiva, convencional, y con mucha hipercapnia. Me parece que ahí es un gran lavador de CO2, pero bueno, también es muy raro que lo estén usando. Yo diría, los que tienen más experiencia en la región que yo conozco son los colegas de Chile y lo han dejado usar, sobre todo ligado al cuidado mucho más conservador de los fluidos, cuidados con extubación más rápida, cuidados de estar atrás del niño y evitar hipercambias severas, no sé. Yo creo que tiene su lugar, podría ser el daño pulmonar muy hipoxémico que asocia mucha hipercapnia. Ese puede ser un nicho, pero creo que es la minoría de los pacientes hoy en día. Creo que hoy estamos usando mejor la ventilación mecánica. Tengo esa impresión. Pero en cuanto a mi práctica cotidiana, eh, tenemos en el hospital un ventilador de alta frecuencia, pero lo prendemos una o dos veces por año. Nosotros igual, nosotros en el hospital también igual lo utilizamos en esas pacientes con par refractario, con hipercapnias que no son, que no son fácilmente manejables, ¿no? Pero también igual, serán dos, tres pacientes a lo mucho. Y sobre Sí, todo en niños poco. pequeñitos, ¿no? O sea, lactantes son los que van Está mejor. bien. Sí, porque Sí, en niños más grandes que hemos tenido no mejora tanto. es verdad. Muy, muy bien, creo que no hay otra pregunta. Sebastián, en realidad, excelente tu charla. Eh, agradezco mucho tu presentación, tu participación y tu apoyo siempre en todas nuestras cosas que hacemos nosotros acá en Perú. En verdad, ojalá podamos tenerte otra vez en otra charla y probablemente invitarte también en una próxima oportunidad para que vengas personalmente acá a Lima, ¿no? Ujú. Será un gusto en cualquier formato. El gusto es mío, los felicito por este tipo de actividades. Ojalá que les haya servido un poco lo que hablamos en esta hora. Y nada, quedo a las órdenes. Puse ahí mi contacto para que me puedan contactar de nuevo. Sí, debemos hacer entrega de un certificado virtual y con eso, y los aplausos del público acá virtual también. No, muchas gracias. Sí, que te lo haremos llegar en físico también, no te preocupes. Ajá. Muy Un bien, gusto, que tengan buenas noches. al contrario, muchísimas gracias, Sebastián. Un placer poder escucharte. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias.